Estados Unidos no tiene un estereotipo negativo. Tiene 50, y todos se odian entre sí. La verdad incómoda es que el país más imitado del planeta funciona como una familia disfuncional encerrada en la misma casa, donde cada miembro está absolutamente convencido de que el problema son los otros. El tejano desprecia al californiano, el californiano desprecia al de Alabama, y los dos coinciden en que el de Nueva York es insoportable. Y aquí viene lo más estadounidense de todo. El estereotipo negativo más universal de un americano es creer firmemente que él no tiene ninguno, que los defectos siempre los carga el de al lado. Spoiler, desde fuera todos son exactamente el mismo. Empecemos por la madre de todos los defectos, la que sostiene a las demás como una viga maestra, la ignorancia geográfica convertida en estilo de vida. Existe una estadística que los europeos repiten en cada cena como si fuera un mantra, y es que algo así como el 60% de los estadounidenses no tiene pasaporte. No lo perdió, no lo dejó caducar, nunca lo sacó, porque nunca lo necesitó. Porque ¿para qué vas a cruzar un océano si tu propio país ya tiene desierto, montaña, playa, nieve y un sitio donde fríen mantequilla en un palo? Y tienen razón en parte, lo cual lo hace todavía más irritante. El problema no es no viajar. El problema es la combinación letal de no viajar con tener una opinión geopolítica firmísima sobre países que no sabrían ubicar en un mapa ni con una pistola apuntándoles. Hay un género entero de vídeo en Internet que consiste en parar a estadounidenses por la calle y pedirles que señalen Irán, o Ucrania, o sencillamente cualquier país que no sea Canadá o México, y verlos apuntar con total seguridad a Australia. Hay quien ha colocado Francia en mitad del Océano Pacífico con la convicción de un catedrático. Y no es que sean tontos, es que viven en un país tan colosal que el resto del mundo les llega filtrado, doblado y reducido a una versión peor de su propio barrio. Porque esa es la clave del provincianismo americano. No es ignorancia por defecto, es ignorancia por exceso de patria. Cuando tu estado es más grande que la mayoría de naciones europeas juntas, mirar hacia afuera deja de ser una necesidad y pasa a ser un capricho. El tipo que nunca ha salido de su condado en Missouri no se siente pequeño por ello. Se siente completo. Tiene su iglesia, su supermercado del tamaño de un aeropuerto, su equipo de fútbol americano y sus opiniones sobre Oriente Medio. Y con eso ya tiene un universo entero. El europeo viaja porque su país se le queda pequeño en una tarde. El americano no viaja porque el suyo no se le acaba nunca. Y conviene entender el tamaño real del asunto, porque cuando hablamos de provincianismo no hablamos de un pueblo perdido, hablamos de un patrón que recorre el país de costa a costa con disfraces distintos. El de Texas presume de que Texas fue un país independiente y de que podría volver a serlo cuando quiera, y vive convencido de que el resto de Estados Unidos es una versión inferior de Texas. El de Florida ha construido toda una mitología sobre su propia rareza, sobre los caimanes en las piscinas y los huracanes que se toma como deporte. El de California está seguro de que California es prácticamente otro planeta, más avanzado, más iluminado, donde el futuro ya ha llegado y los demás simplemente no se han enterado. El de Ohio, el de Indiana, el de Kansas, esos directamente desaparecen del mapa mental incluso para los propios americanos, que se refieren a toda esa enorme franja central como los estados de paso, los que sobrevuelas para ir de una costa a la otra. Imagínate el nivel de provincianismo de un país tan grande que tiene una zona entera a la que sus propios habitantes llaman literalmente el territorio que se sobrevuela. Y lo más gracioso es que cada uno de estos provincianos está convencido de que el provinciano es el otro. El de Nueva York mira al de Iowa y ve a un paleto que nunca ha probado el sushi. El de Iowa mira al de Nueva York y ve a un snob que no sabría cambiar el aceite de un coche ni atarse las botas en una granja. Ninguno se considera cerrado. Cada uno se considera el centro razonable del mundo y trata a todos los demás como las afueras pintorescas de su propia genialidad. Y aquí ya aparece la primera grieta interna, porque ese provinciano del interior tiene un enemigo natural que lo desprecia con toda su alma, el de la costa, el neoyorquino, el de San Francisco, el que sí tiene pasaporte, el que ha estado en Berlín una vez y no piensa dejar que lo olvides. Ese también es americano, también es estereotipo, y lo curioso es que desde Europa los dos producen exactamente el mismo bostezo. Pero a eso llegaremos. De momento quédate con esto. El aislamiento cultural no es un accidente, es el primer ladrillo. Sobre él se construye todo lo demás. Lo siguiente que el mundo entero asocia con un americano cabe en una sola palabra, y esa palabra es exceso. Todo, absolutamente todo, es más grande de lo que necesita ser. Los refrescos vienen en vasos del tamaño de un cubo, hasta el punto de que el tamaño pequeño en Estados Unidos sería el grande en cualquier otro sitio, y el grande directamente requiere supervisión médica. Las raciones de comida llegan a la mesa como si esperaran a una familia de 6 personas, y se las come una sola. El brunch del domingo tiene más calorías que la dieta semanal de un campesino del siglo XIX. Y de ahí, de manera estructural, casi inevitable, llega lo que el resto del mundo señala con el dedo. Un país construido sobre el sirope de maíz,
donde la obesidad no es un fracaso individual, sino el resultado lógico de un sistema diseñado para que comas más barato y más rápido de lo que tu cuerpo puede gestionar. No es que el americano sea débil, es que se levanta cada mañana en un campo de minas de azúcar disfrazado de pan, de salsa, de yogur, de agua con sabor, y se le exige que adelgace con fuerza de voluntad, mientras toda la economía conspira en su contra. Y aquí, de nuevo, el defecto cambia de uniforme según la región, pero sigue siendo el mismo defecto. En el sur profundo te fríen literalmente cualquier cosa que se quede quieta el tiempo suficiente. Mantequilla frita, refresco frito, masa frita rellena de más masa frita. En las ferias estatales del Medio Oeste compiten cada año por inventar la combinación de fritura y azúcar más improbable que un ser humano pueda meterse en el cuerpo sin desmayarse en el sitio. Y mientras tanto, en Los Ángeles, la versión costeña del mismo exceso se viste de virtud. Ahí el problema no es la fritura, es el batido verde de 40 ingredientes que cuesta lo que una comida entera, el gimnasio que es más caro que la universidad de otro país, la obsesión con el bienestar llevada a un punto que es exactamente igual de enfermizo, solo que con mejor relaciones públicas. El gordo de Mississippi y el adicto al Cale de Malibú son la misma moneda. Una cara come sin freno, la otra controla sin freno. Las dos están atrapadas en la misma relación tóxica con la comida, solo que una lo admite y la otra lo llama estilo de vida. Pero el exceso no se queda en el plato. Se sube a la carretera en forma de camionetas tan grandes que hacen falta escaleras para entrar en ellas, vehículos pensados para arrastrar troncos por la montaña que en realidad se usan para llevar a un niño a clase de natación. El motor ruge como si fuera a cruzar el Sáhara y luego se aparca en el centro comercial. Cuanto más grande la camioneta, más pequeño el problema que resuelve y más grande el mensaje que lanza. Yo puedo permitirme desperdiciar gasolina como gesto de personalidad. Y luego está la casa, enorme, con su jardín delantero perfectamente cortado, su garaje para 3 coches, su porche de catálogo. Una mansión de las afueras que, si rascas un poco, descubres que pertenece al banco hasta el año 2053. Porque ese es el truco final del exceso americano. Casi nada de todo esto está pagado. Es la cultura, magníficamente resumida en una sola frase que ellos mismos repiten con una mezcla de orgullo y vergüenza. De comprar cosas que no necesitas con dinero que no tienes para impresionar a gente que ni siquiera te cae bien. El éxito medido en metros cuadrados y en caballos de potencia, 2 cifras que crecen a la vez que la deuda, en una carrera donde la línea de meta se aleja cada vez que te acercas. Lo fascinante es que, otra vez, no todos los americanos se reconocen en esto. El de Vermont, que recicla, anda en bici y se siente moralmente superior, se ríe del tejano de la camioneta. Y el tejano de la camioneta se ríe del de Vermont por andar en bici como un europeo. Y mientras los dos se ríen, el resto del mundo los mete a ambos en el mismo saco, porque hasta el americano más ecológico consume el doble que un europeo. Medio sin enterarse. Pero esto es un patrón, ya lo verás repetirse, así que dejemos el exceso aparcado en su garaje para 3 coches y subamos un peldaño en la escala de cosas que el mundo no termina de entender. Porque si hay un estereotipo que para el resto del planeta resulta directamente incomprensible, es la relación de Estados Unidos con las armas. En casi cualquier otro país del mundo, una conversación sobre tener un rifle de asalto en casa terminaría con una llamada a alguien. Allí es un martes cualquiera. La segunda enmienda no es una ley, es una identidad, casi una religión paralela con sus mártires, sus textos sagrados y sus herejes. Hay quien tiene más fusiles que pares de zapatos, y lo dice en una entrevista sonriendo, como quien presume de colección de sellos. Y la lógica interna, vista desde dentro, tiene una coherencia escalofriante. La libertad se mide en capacidad de fuego. Cuanto más armado estás, más libre eres, porque nadie, ni el vecino, ni el gobierno, ni el desconocido que llama a tu puerta, puede decirte lo que tienes que hacer. Es un país entero construido sobre la sospecha permanente, sobre la certeza de que tarde o temprano alguien va a entrar por esa puerta con malas intenciones y de que más vale estar preparado. El miedo no es un fallo del sistema, el miedo es el sistema. Se ha convertido en cultura, en decoración, en una bandera que cuelga en el porche junto al felpudo que dice bienvenido. Aquí, otra vez, aparece la grieta. Porque el americano de la gran ciudad costera mira al del campo con su arsenal y lo considera poco menos que un bárbaro peligroso. Y el del campo mira al de la ciudad, indefenso, dependiente de que la policía llegue a tiempo, y lo considera un cordero esperando al lobo. Los dos están aterrorizados. Simplemente le tienen miedo a cosas distintas. Uno teme al intruso, el otro teme al que tiene un rifle por si acaso. Y entre los dos miedos sostienen un país que el resto del mundo observa con la boca abierta, sin saber si reír o cerrar la ventana. Y hay una geografía del miedo que merece la pena recorrer, porque no es igual en todas partes. En Arizona, en Idaho, en Montana, en Wyoming, tener un arma es tan natural como tener una nevera, forma parte del paisaje,
Del mismo modo que en esos estados inmensos y vacíos, la casa más cercana puede estar a kilómetros y la ayuda, si la necesitas, va a tardar lo suyo. Ahí el rifle tiene una lógica casi práctica, de frontera, de hombre solo frente a la naturaleza. Pero luego está el miedo urbano, el de las afueras acomodadas, donde el peligro real es estadísticamente mínimo, pero el miedo es máximo, donde el señor que vive en la urbanización más tranquila del país duerme con una pistola en la mesilla por si acaso, alimentado por un goteo constante de noticias que le repiten que el mundo de ahí fuera es una jungla a punto de entrar por su ventana. El miedo no es proporcional al peligro, es proporcional al relato. Y el relato, en Estados Unidos, vende mucho mejor cuando da miedo. Lo verdaderamente americano del asunto es que el debate sobre las armas lleva décadas siendo idéntico, repitiéndose en bucle después de cada tragedia, con los dos bandos diciendo exactamente las mismas frases que dijeron la última vez, sin que nada se mueva ni un milímetro. Es el conflicto interno perfecto, tan enquistado, tan parejo, tan irresoluble, que se ha convertido en parte del mobiliario nacional. Ya nadie espera que se resuelva. Se ha aceptado como se acepta el clima. Y ya que hemos tocado el tema de las creencias inquebrantables, es el momento perfecto para hablar del cuarto gran defecto nacional, que en realidad son dos defectos que se odian a muerte y que, vistos de lejos, son idénticos. El fanatismo. Estados Unidos es un país incapaz de tener una conversación sin convertirla en guerra santa. Y lo más bonito es que tiene dos iglesias rivales que ni siquiera comparten Dios. A un lado está el llamado cinturón bíblico, esa franja del sur y el centro donde la iglesia pesa más que el ayuntamiento, donde el domingo no se discute, donde un político ateo tiene menos posibilidades de ganar que de volar. Aquí la fe no es algo que tienes, es algo que eres. Se reza antes del partido de fútbol del instituto, se cita la Biblia en el supermercado, y la idea de que el universo tiene 14.000 millones de años se considera en algunos condados una opinión más, no necesariamente la buena. El estereotipo es el del creyente que vota con el corazón puesto en el más allá y que mira con genuina pena al que no se ha salvado. Y al otro lado, en las costas, en las universidades, en las ciudades grandes, está su espejo perfecto y enemigo jurado, el fanático de signo contrario. El que no cree en ninguna iglesia pero defiende sus propias verdades con exactamente la misma intransigencia, la misma certeza absoluta de estar del lado correcto de la historia, la misma incapacidad para imaginar que el otro pueda tener un punto. Cambia la Biblia por otros textos sagrados, cambia el sermón dominical por el hilo indignado, pero la estructura mental es idéntica. Yo tengo la verdad, tú estás destruyendo el país, y no hay conversación posible. El conservador rural y el progresista urbano se desprecian con una pasión que solo se tienen los que, en el fondo, funcionan exactamente igual. Lo que ninguno de los dos quiere oír es que, desde fuera, los dos son el mismo americano, el que es incapaz de dudar, el que confunde tener una opinión con tener una misión, un país donde el matiz se ha extinguido como especie y donde estar de acuerdo a medias se considera una forma de cobardía o, peor, de traición. Y el mapa de este fanatismo cruzado es de los más divertidos de dibujar. Está el sur profundo, Alabama, Mississippi, Tennessee, Georgia, donde el cristianismo evangélico no es una afición de domingo, sino el sistema operativo de la vida entera. Está Utah, que directamente es un estado fundado y gobernado por la cultura de una sola religión, con sus propias reglas, su propio ritmo, su propia forma de mirar al resto del país con educada superioridad. Y enfrente, como en un tablero de ajedrez, están Massachusetts, Vermont, Oregón, el norte de California, los bastiones de la otra fe, la secular, la que tiene sus propios dogmas igual de sagrados, sus propias palabras prohibidas, sus propias herejías que se castigan con la expulsión social. Lo fascinante es que el habitante de Berkeley y el predicador de Alabama jamás se sentarían en la misma mesa, pero comparten la misma certeza granítica de estar salvando el país de la barbarie del otro. Y en medio de los dos bandos, ignorados por ambos, están los millones de americanos que simplemente quieren que les dejen en paz, que no entienden por qué cada cena de Acción de Gracias se ha convertido en un campo minado donde el tío de un bando y la sobrina del otro no pueden compartir el pavo sin acabar gritando. Esos son la mayoría silenciosa, los que el resto del mundo no ve nunca. Porque el estereotipo siempre lo fabrican los extremos, que son los que hacen ruido, los que salen en pantalla, los que convierten un país enorme y variado en una caricatura de dos colores que se odian. Hagamos una pausa de 3 segundos en mitad de este campo de batalla, porque parece el momento más natural para decir lo de siempre. Si te estás entreteniendo con este desfile de contradicciones, ya sabes, el botón de me gusta y el de suscribirte están por ahí, hacen su trabajo, no cuesta nada. Tampoco es que vaya a cambiar tu vida. Sigamos, que aún queda lo mejor, y créeme, lo que viene a continuación define a este país más que ninguna de las cosas anteriores. Porque si hay una religión verdaderamente nacional, una que practican por igual el del cinturón bíblico y el ateo de San Francisco, es el trabajo. El trabajo elevado a sentido de la existencia.
En Estados Unidos no hay vacaciones garantizadas por ley, lo cual a un europeo le suena tan exótico como no tener agua corriente. Hay gente que acumula días de vacaciones sin usar durante años, como si fueran trofeos, como si descansar fuera un lujo decadente reservado para los que no tienen ambición de verdad. El orgullo de ir a trabajar enfermo, de contestar correos a las 11 de la noche, de presumir de no haber dormido. Estar ocupado se ha convertido en sinónimo de tener valor como persona, hasta el punto de que cuando le preguntas a un americano cómo está, una respuesta perfectamente aceptable es ocupadísimo, dicho con una sonrisa de mártir satisfecho. El descanso es de débiles. La pausa es sospechosa. El que se va a las 5 en punto a su casa es mirado con la misma desconfianza con la que se mira a alguien que abandona el barco. Y todo esto se sostiene sobre la gran fábula nacional, el sueño americano. Esa idea preciosa de que cualquiera puede llegar a lo más alto si se esfuerza lo suficiente. Es una idea que tiene un detalle escondido y cruel. Si cualquiera puede triunfar esforzándose, entonces el que no triunfa es porque no se esforzó bastante. El fracaso deja de ser mala suerte y pasa a ser culpa moral. Y así el país entero corre en una cinta que nunca se detiene, convencido de que parar es rendirse, definiéndose por completo a través del empleo, confundiendo estar ocupado con estar vivo, persiguiendo una línea de meta que retrocede exactamente al mismo ritmo al que ellos avanzan. Y hay una variante regional de esta religión laboral que conviene señalar, porque no toda la adicción al trabajo se viste igual. En Nueva York, el culto es al ajetreo, al traje, a las jornadas brutales en una oficina, a la idea de que dormir es para los que no van a llegar a ninguna parte. En Silicon Valley, en California, la misma adicción se disfraza de pasión, de misión, de cambiar el mundo, y por eso es todavía más insidiosa. Ya no te explotas porque te paguen, te explotas porque amas tu trabajo, porque tu empresa es una familia, porque estás construyendo el futuro, y a una familia y a un futuro no se les ponen horarios. El resultado es el mismo agotamiento, pero ahora con futbolín en la oficina y la sonrisa puesta. Y en el cinturón industrial, en los estados del óxido, en lo que queda de las viejas fábricas, está la cara más amarga del mismo mito. El orgullo del que trabajó toda su vida con las manos, hizo todo lo que la fábula le pidió, y aún así, vio cómo su pueblo se vaciaba y su empleo cruzaba la frontera. 3 formas distintas de adorar al mismo Dios. 3 formas distintas de que ese Dios te deje tirado. Y de tanto correr, de tanto sonreír, de tanto demostrar que todo va de maravilla, llegamos al 6º gran defecto, uno particularmente desconcertante para el resto del mundo, la superficialidad emocional disfrazada de amabilidad. El americano es, en la superficie, una de las personas más simpáticas que te puedes cruzar. Te saluda, te sonríe, el camarero te trata como a un viejo amigo, el desconocido del ascensor te desea un día maravilloso. Y entonces le preguntas cómo está él, y aquí viene el truco, porque el cómo estás americano no es una pregunta, es un saludo. Si cometes el error de contestarlo de verdad, de decir que la verdad es que estás teniendo una semana horrible, observarás una breve grieta de pánico cruzar su cara. Porque hay una regla no escrita, casi una obligación, de estar siempre bien, de ser positivo. El optimismo no es un estado de ánimo, es una norma social, y admitir que algo va mal se vive como una especie de fallo personal, casi de mala educación. Es la cultura del positivismo tóxico llevada a su extremo, donde la tristeza es un problema que hay que arreglar cuanto antes, donde a un funeral le sigue un que se quede con lo bueno, y donde la intimidad real, la de admitir que estás roto, queda reservada para el terapeuta, que cobra por hora justamente porque nadie más está disponible para escuchar. El resultado es un país lleno de gente cálida en la superficie y sola por debajo, donde es facilísimo tener 50 conocidos que te saludan por tu nombre y dificilísimo tener a alguien a quien llamar a las 3 de la madrugada. Y cómo no, hay americanos que detestan esto, que envidian la franqueza áspera del europeo que te dice a la cara que estás equivocado. Pero esos mismos americanos, en cuanto pisan otro país, se quejan de que la gente es maleducada, de que nadie sonríe, de que el camarero no les ha deseado un día estupendo. El estereotipo te persigue incluso cuando reniegas de él. Y aquí también hay matices de barrio que conviene apuntar, porque la sonrisa no es igual en todo el mapa. El sur tiene esa cortesía meliflua y exagerada, el bendito sea tu corazón, que en realidad puede significar exactamente lo contrario de lo que parece, una amabilidad tan dulce que esconde un cuchillo perfectamente envuelto en azúcar. El Medio Oeste tiene la suya propia, esa simpatía honesta y un poco rígida de la gente que de verdad es amable, pero que jamás, bajo ninguna circunstancia, te va a contar lo que de verdad le pasa por dentro, porque eso sería ponerte en un compromiso. Y luego está el Nordeste, Nueva York, Boston, donde directamente han renunciado a la sonrisa y la han sustituido por una brusquedad que el resto del país considera grosería y que para un europeo resulta, paradójicamente, lo más sincero de todo el país. El neoyorquino no te sonríe, pero si te caes en la acera, es el primero en ayudarte a levantarte mientras te insulta cariñosamente. 3 dialectos distintos de la misma incomodidad nacional con la intimidad de verdad.
Y todo esto, el aislamiento, el exceso, las armas, el fanatismo, la adicción al trabajo, la sonrisa vacía, desemboca en el último y más grande de los defectos, el que los engloba a todos como una cúpula, la arrogancia imperial. La convicción inquebrantable, sostenida sin pruebas, de vivir en el mejor país del mundo. No el mejor para ellos, que sería razonable. El mejor para todos, objetivamente, científicamente, sin necesidad de haber comprobado cómo viven los demás. El detalle más revelador, el que enloquece al resto del continente, es que se han apropiado del nombre. Se llaman a sí mismos americanos, América, como si Canadá, México, Guatemala, Honduras, El Salvador, Nicaragua, Costa Rica, Panamá, Cuba, Colombia, Venezuela, Ecuador, Perú, Bolivia, Brasil, Paraguay, Uruguay, Chile y Argentina no existieran, o como mucho, fueran el patio trasero. Un mexicano también es americano, un chileno también, un brasileño también. Pero díselo a un estadounidense y verás una confusión sincera, porque para él América es su país y punto. Y los demás son, en el mejor de los casos, vacaciones baratas o un sitio del que vienen cosas a través de la frontera. Hay todo un continente, de Alaska a la Patagonia, al que de un plumazo se le ha confiscado el nombre, y lo más asombroso es que gran parte del mundo ha aceptado el robo sin rechistar. A esto se suma el patriotismo, que en cualquier otro sitio sería excesivo y allí es el mínimo aceptable. La bandera en el jardín, la bandera en la camiseta, la mano en el pecho, el himno antes de un partido de béisbol entre institutos. La certeza absoluta de que su forma de vida no solo es buena, sino que es la correcta, la que el resto del mundo debería adoptar, y de que si no la han adoptado todavía es por falta de información o por pura envidia. Es la lógica del que llegas a una fiesta ajena y reorganiza los muebles convencido de que está haciendo un favor. Y ahora, con todos los defectos sobre la mesa, llega la parte divertida de verdad, que es ponerlos a pelear entre ellos. Porque ningún americano se reconoce en los 7 a la vez. El costeño culto y viajado lee esta lista y asiente, satisfecho, pensando en su primo paleto del interior que no tiene pasaporte y reza antes de comer. Y el primo paleto del interior lee exactamente la misma lista y asiente igual de satisfecho, pensando en ese sobrino estirado de la ciudad que se cree mejor que nadie y que no sabría cambiar una rueda. Cada americano es el espejo en el que otro americano ve todos los defectos del país. Nadie se ve a sí mismo. Todos ven al de al lado. El sureño religioso desprecia al ateo de California, lo considera un degenerado sin valores. El ateo de California desprecia al sureño religioso, lo considera un fanático atrasado. Y mientras se desprecian con ese fervor tan íntimo que solo se tienen los miembros de una misma familia, comparten sin saberlo exactamente los mismos 7 defectos vistos desde Madrid, desde París, desde Tokio. Los dos consumen de más. Los dos están convencidos de tener la razón absoluta. Los dos confunden su país con el universo entero. Para un europeo medio, el vaquero de Texas y el activista de Portland son, asómbrate, el mismo señor con distinto sombrero. Y aquí está el mecanismo secreto, la pieza que mantiene unido todo el invento. Estados Unidos no se sostiene a pesar de este desprecio interno, se sostiene gracias a él. Mientras el de Alabama pueda culpar al de Nueva York de la mala imagen del país y el de Nueva York pueda culpar al de Alabama, ninguno de los dos tiene que mirarse al espejo. El desprecio hacia el otro americano es el airbag que impide que el desprecio choque contra uno mismo. Es una familia que se mantiene unida precisamente porque cada miembro tiene a otro al que señalar. Quítales el enemigo interno y tendrías que enfrentarte a la posibilidad aterradora de que el problema, quizá, sea común. Porque la gran ironía final, la que casi nadie quiere ver, es que el estadounidense promedio se pasa la vida entera intentando demostrar que él es la excepción. Yo sí tengo pasaporte, yo sí sé dónde está Eslovenia. Yo no soy como esos otros americanos, y no se da cuenta de que esa necesidad obsesiva de ser la excepción, de distinguirse del rebaño, de ser el americano bueno entre los malos, es en sí misma el estereotipo más americano de todos. El individualismo elevado a tal extremo que hasta para criticar a tu país tienes que dejar claro que tú vas por libre. Y al final resulta facilísimo reírse de los estereotipos estadounidenses, precisamente porque son los más visibles del planeta, los más grandes, los más ruidosos, los que llevan luces de neón. Es cómodo señalarlos desde el sofá. Pero hay una pregunta incómoda que conviene no hacerse demasiado tarde, y es esta. ¿Cuántos de esos defectos hemos copiado ya sin darnos cuenta? La camioneta que admiramos, el vaso gigante que pedimos, la serie que vemos, el cómo estás que ya no espera respuesta, la sonrisa para la cámara, la idea de que descansar es de débiles. El país que más criticamos es, casualmente, el que más imitamos. Y eso, en el fondo, también es muy americano. Y bueno, esto es así.